Es un verdadero gozo poder estar con ustedes una vez más a través de su canal Devocionales Conectados con Dios. Mis amados hermanos, como les comentábamos ayer, en esta semana tenemos como tema general el pueblo de Dios ante la independencia de México y su consumación. El día de ayer tuvimos como tema el pacto social que dio como resultado nuestro país. Hoy vamos a reflexionar sobre cómo nace la mexicanidad. Y es que la mexicanidad no nació con la independencia. Incluso podemos encontrar en los documentos originales de la independencia la idea de que el rey Fernando VII seguiría gobernando en la Nueva España. Lo que se buscaba era la independencia para permitir el ascenso de los criollos y de los mestizos a la clase gobernante. Los hijos de españoles y de españolas que habían nacido en México, entonces Nueva España, no tenían los derechos que tenían los nacidos en territorio español. Entonces ellos buscaban la independencia para tener acceso al poder. No había la idea de una mexicanidad. De tal manera que del momento en que se consuma la independencia hasta el momento en que se promulga la Constitución de 1857, la mexicanidad es un proyecto en la mente de algunos mexicanos, pero todavía no está plenamente desarrollada, ni siquiera plenamente bosquejada en la mente de la mayoría de los mexicanos. Resulta interesante cómo con la intervención norteamericana, los mexicanos veían transitar a los ejércitos invasores con absoluta pasividad. Simplemente no les importaba. Quizá lo veían tan buenos como a los españoles y por lo mismo les carecía de importancia si eran invasores o qué eran. Precisamente el himno nacional mexicano, compuesto después de la intervención norteamericana, lleva ya el mensaje bravío que trata de despertar en los mexicanos el amor, el deseo de defender a la patria. Sin embargo, la patria sigue siendo una entelequia en la mente de la mayoría de los mexicanos. No obstante, encontró eco en el pensamiento del mexicano la guerra de reforma. La guerra provocada por la extrema derecha que buscaba el retorno a los privilegios que la Constitución de 1857 había quitado a los poderosos para trasladarlo al pueblo. Esa guerra de reforma que finalmente ganó el gobierno legalmente constituido, teniendo al frente al que se considera el mejor, o por lo menos el más representativo de los buenos presidentes de México, don Benito Juárez García. Y en ese momento es entonces que en la guerra de reforma empieza a despertarse la mexicanidad. Deja de ser una entelequia en el cerebro de algunos intelectuales para ir penetrando en la entraña misma del pueblo. Sin embargo, aún así, había mucho trecho que recorrer para poder establecer la mexicanidad. Pero como dice la Biblia, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Según Romanos capítulo 8, versículo 28. Nos dice eso la Biblia. Resulta que a la extrema derecha derrotada en la guerra de reforma, se le ocurrió que podía traer un príncipe extranjero a gobernar el país y que este príncipe extranjero sería bien recibido por la población. Y efectivamente había un núcleo de la población que quería ese príncipe extranjero. Y así un grupo de notables, que quién sabe quién los nombró como notables, pero se autonombraron notables, fueron a Europa a buscar un príncipe
que quisiera ser emperador de México. Tocando puertas en las diversas casas reales, todas esas puertas permanecieron cerradas. Solamente el hermano del emperador de Austria, un joven príncipe que disipaba a sus socios en su castillo de Miramar, recién casado, joven, impetuoso, se le ocurrió decir que sí, él quería ser emperador de México. Así fue como Maximiliano de Habsburgo desembarcó en tierra mexicana acompañado de su joven y bella Carlota. Lo que no sabían los notables es que este príncipe europeo era un hombre liberal, era un hombre culto, un hombre liberal, un hombre que buscaba el bien del pueblo. Por lo tanto, sus intereses no coincidían con los intereses de los notables. Pero ellos en ese momento no lo sabían. Como no había un ejército nacional que lo pudiera sostener, porque el precario ejército nacional que había triunfado en la Guerra de Reforma era liberal, era el ejército de Juárez, entonces se trajeron tropas francesas. Napoleón III, nieto de Napoleón el Grande, gobernaba en Francia y tenía la intención de intervenir en América, y México era el trampolín para poder intervenir. Así prestó sus tropas. Lo que los notables tampoco sabían es que los franceses que vinieron a invadir México venían infectados de la ideología de la Revolución Francesa. Y en sus venas corrían los principios y valores de libertad, igualdad y fraternidad que ya muchos mexicanos tenían, por lo menos los liberales. Entonces, al desembarcar en México, ahora sí había nacionalidad. Nos cuenta don Vicente Riva Palacio en su obra México a través de los siglos que durante los 3 años que duró la intervención francesa hubo 3.020 acciones de guerra. Es decir, un poquito más de una acción diaria de guerra. O sea que todos los días morían invasores, y mexicanos también. Pero eso mostraba ya el bravío sentir del mexicano por defender su tierra. Ya tenían su himno nacional y lo hicieron realidad. Un soldado en cada hijo te dio. Y también una soldada. Las mujeres no fueron menos que los hombres. En este marco es entonces cuando se le ocurre al brillante príncipe europeo que sería bueno establecer la libertad de culto. Bueno, para él era lo más natural. Austria tenía libertad de culto desde 300 años antes de que él desembarcara en México, su país de origen. Entonces para él era algo muy natural, pero para los notables era horrible eso. Le retiraron su apoyo. Napoleón, por su parte, Napoleón el Pequeño, cuando se dio cuenta que la guerra de secesión que estaban librando los Estados Unidos del Norte contra los confederados del Sur había sido liquidado la derecha norteamericana, tuvo temor de una represalia de los norteamericanos. Y además los alemanes estaban preparando ya para la guerra franco-prusiana. Entonces llamó a sus tropas. Las tropas salieron, regresaron a Europa a defender a su emperador pequeño y solamente se quedaron algunos belgas enviados por la familia de Carlota. Y se trató de organizar un maltrecho ejército conservador que no pudo hacer frente a los improvisados soldados de la Reforma Juarista.
y en el Cerro de las Campanas fue fusilado Maximiliano junto con sus generales mexicanos. Juan N. Almonte y Mejía. Con esto se consuma la independencia de México. México no había sido realmente independiente hasta el momento en que en el Cerro de las Campanas muere la aspiración de la derecha por regir el país. Aspiración a la que no ha renunciado, pero una aspiración que al fin y al cabo está latente. Y ahí en ese sentido es donde la libertad de culto que Juárez promulgó, más como un símbolo de su resistencia contra la extrema derecha, ahora se convierte en una realidad. El pueblo protestante salió de las catacumbas. Y de la noche a la mañana, como brotan los hongos después del aguacero, brotaron los grupos protestantes por todo el país. Y ellos trabajaron profundamente para difundir su fe por una parte, pero por otra parte acompañarla con algo indispensable para la predicación del Evangelio: la lectura de la Biblia. Ya había dicho Juárez proféticamente, el pueblo mexicano necesita una religión que lo obligue a leer. Y los evangélicos sabían que era necesario que la gente supiera leer para que pudiera escuchar el Evangelio. De esa manera es como México nace. Nace el mexicano, con todas sus virtudes y defectos. Ese machismo que lo hizo sacrificial para combatir tropas extranjeras. En su momento fue un valor muy importante para que naciera el país. Después ha representado una rémora para nuestro progreso, pero en ese momento así era. También nace el mexicano liberal, el que entiende que la libertad de pensamiento, la libertad de ideas, no es realidad si no hay libertad de creer o no creer. Por fin las cadenas que ataban la conciencia del mexicano quedaron rotas. Cristo rompe las cadenas. Y de esa manera es como se cumple la palabra que está escrita, dice Isaías 14, versículos 26 al 27. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra. Y está la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Ya no hay marcha atrás. Ha nacido México. Y México se proyecta hacia el futuro como la nación humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia, como dice nuestro juramento en la bandera. Oramos. Gracias, Padre, porque nos das un país libérrimo. Gracias, Padre, porque es un país donde nos podemos realizar en la medida de nuestra capacidad y en la medida de nuestro esfuerzo. Y hay mucho que hacer para que este país sea pródigo aún más. Pero hay manera de hacerlo. Hay libertad para hacerlo. Te pedimos que con esa libertad con que tú nos has hecho libres, tengamos el hambre y la sed de buscarte, de encontrarte, y que tu espíritu que va al encuentro de cada uno de nosotros nos prepare para decirte sí en Cristo. Porque Cristo es tu sí para nosotros y el que nos invita a decirte sí a ti, para que reines en nuestros corazones y en esta nación. Padre, que sea así, te lo rogamos por Cristo Jesús. Que tu palabra se cumpla y que lo que ya has hecho
sea irreversible. Te lo rogamos por Cristo Jesús y en tu Espíritu Santo. Amén. Disfrutan este video y el día de mañana nos vemos en este mismo canal. Y en este jueves vamos a tratar el tema de el Evangelio y la identidad mexicana. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Difundan el video.